Bienvenido a una lección sobre cómo determinar las soluciones de mínimos cuadrados, que son soluciones aproximadas a la matriz de ecuaciones A. Veces el vector X es igual al vector B, que no tiene solución ni matriz A tiene columnas ortogonales. Sea una matriz M por N con columnas ortogonales iguales a los vectores U1, U2, y así sucesivamente, y dejar que el vector B sea un vector en Rm. Entonces una solución de mínimos cuadrados de la matriz A por el vector X igual al vector B es el vector dado por la fórmula que se muestra a continuación. Denotamos los mínimos cuadrados solución como vector XAT. Observe que los componentes del vector XAT son iguales a los cocientes de los productos punto, donde el primer componente es igual al cociente de punto productos que implican el vector B y el vector U1, el segundo componente es igual a un cociente de productos puntuales que implican el vector B y vector U2, y así sucesivamente. Algunas fuentes también pueden usar el cuadrado de la magnitud del vector U para los denominadores en lugar del vector U está salpicado de sí mismo. Echemos un vistazo a un ejemplo. Se nos pide que busquemos la solución de mínimos cuadrados para matriz A por vector X es igual al vector B, donde la matriz A es la matriz dada de 4 por 3 y el vector B es el vector 0, 1, 3, 4. Observe cómo, si hubiera una solución porque la matriz A tiene 4 columnas, se escribirá el vector X como una matriz de 3 por 1. Primero verifiquemos las columnas de la matriz sean ortogonales al verificar los productos de puntos, donde el vector U1 es de la primera columna, el vector U2 proviene de la segunda columna, y el vector U3 es de la tercera columna. Todos los productos dot son iguales a 0 y, por lo tanto, sabemos que las columnas son ortogonales. Comprobemos también que no hay solución a matriz A veces vector X es igual al vector B. Primero escribamos la matriz aumentada donde la primera fila sería 1, 0, 1, 0, la segunda fila 0, 1, 1, 1, la tercera fila menos 1, 0, 1, 3 y la cuarta fila 0, menos 1, 1, 4. A continuación, escribimos la matriz aumentada en forma escalonada de filas reducidas. Porque sabemos que el vector X sería una matriz de 3 por 1, sabemos que la primera columna sean los coeficientes de X1, la segunda columna sean los coeficientes de X2, la tercera columna sería los coeficientes de X3. Por lo tanto, observe cómo tenemos una contradicción en la fila 4. La fila 4 indica que 0 es igual a 1, lo que, por supuesto, no es cierto, lo que indica que no hay solución para el sistema o la matriz de ecuaciones a veces vector X es igual al vector B. Y dado que conocemos las columnas de la matriz sean ortogonales, podemos usar la fórmula que se muestra aquí para determinar la solución de mínimos cuadrados. También conocemos vector XAT, la solución de mínimos cuadrados. Tendrá tres componentes desde arriba, donde el vector X tenía que ser una matriz de 3 por 1. Así que el vector XAT tendrá tres componentes dados por la fórmula que se muestra aquí. Y ahora simplemente necesitamos para encontrar el cociente de los productos puntuales, donde, de nuevo, el vector B es un vector 0, 1, 3, 4. Observe cómo aparece esto en los tres numeradores. Y en el primer componente, tenemos el vector B. Vector U1 dividido por el vector U1 punteado consigo mismo, lo que resulta en menos 3, 2. Para el segundo componente, tenemos el vector B punteado con vector U2 dividido por vector U2 punteado consigo mismo, lo que nos da de nuevo menos 3 dividido por 2. Y luego, para el tercer componente, tenemos el vector B punteado con vector U3 dividido por vector U3 punteado consigo mismo, lo que resulta en 8, 4. Simplificando, la única solución de mínimos cuadrados es el vector menos 3, 2, menos 3, 2, 2. Así que nuestra solución aproximada para la matriz A veces el vector X es igual al vector B es el vector menos 3, 2, menos 3, 2, 2. Así que la siguiente pregunta podría ser, si multiplicamos la matriz A times vector XAT, ¿qué tan cerca estará de vector B, el vector 0, 1, 3, 4? Si hubiera una solución exacta, matriz A veces el vector X nos dan el vector exacto, o vector B, que es el vector 0, 1, 3, 4. Entonces, si multiplicamos la matriz A por nuestra solución de mínimos cuadrados, el resultado es el vector 1, 2, 1, 2, 7, 2, 7, 2, que, por supuesto, no es igual que el vector B. Así que la siguiente pregunta podría ser, ¿qué tan cerca está el vector 1, 2, 1, 2, 7, 2, 7, 2, del vector 0, 1, 3, 4? Podemos determinar esto de la siguiente manera, encontrar la diferencia de la magnitud del vector B, y el vector resultante de la matriz A por el vector XAT, que es la magnitud de la diferencia del vector 0, 1, 3, 4 y el vector 1, 2, 1, 2, 7, 2, 7, 2.
Y observe cómo el resultado es igual a la raíz cuadrada de 1 o 1, lo que indica el vector 1, 2, 1, 2, 7, 2, 7, 2 es una unidad del vector 0, 1, 3, 4. Cuando nos referimos a hasta qué punto 2. Los vectores están unos de otros, estamos determinando qué tan lejos están sus puntos terminales entre sí. Espero que te haya resultado útil.